SER Podcast. Javier Sampedro y Pere Estupiñán están convencidos de que la ciencia es una poderosa herramienta para solucionar los problemas de la gente. Les invito a escuchar sus reflexiones en La Ciencia. Disfruten de la charla. Hey love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey love, I'm overcome by desire. How must I wait in the water? Versión reducida del espacio de ciencia en A Vivir. Pere Estupiñán, Javier Sampedro, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, buenos días. Pere Estupiñán, que es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, de camino a Tenerife, creo, ¿no? Y de ahí a La Palma, para El Cazador. Sí, vamos a grabar en el volcán un capítulo sobre geología, sobre todo lo que están aprendiendo los investigadores, los vulcanólogos. Es el primer volcán que se ha podido monitorizar en España, desde incluso antes de que entrara en erupción, porque ya empezaron a haber unos terremotos y bueno, a ver, hay un drama de gente que ha perdido sus casas, eso es innegable, pero aparte de eso es un espectáculo, es algo que merece muchísimo estudiarse y que nos va a dar información muy interesante. Seguro. Pues no, prisa, ¿no? Porque eso se está extinguiendo. Ya tenemos. Mira, tuvimos una... Hasta el agorero. Sí. La semana pasada, cuando teníamos que comprar billetes, porque hay un vuelo directo de Madrid a La Palma mañana por la mañana, que a mí particularmente me hubiera ido genial, pero por el miedo de que, ¿y si el aeropuerto vuelve a cerrarse? Pues voy esta tarde a Tenerife y mañana embarco hasta La Palma, y fue casi una medida de cuánta aversión al riesgo tiene las diferentes personas del equipo. Yo era el que hubiera arriesgado más, pero claro, no soy el productor que se juega el dinero tampoco. Sí. No lo he dicho, Javier Sampedro es doctor en genética, biología molecular, colabora con El País. Siempre te pregunto ahora ya cómo estás, Javier, ¿qué tal va todo? ¿Vas mejorando? Todo bien, no merece la pena, ya no merece la pena hablar de ello. Pues a partir de aquí no te vuelvo a preguntar. Hablamos aquí mucho del movimiento antivacunas. Según una encuesta internacional, y es lo primero que quería poner encima de la mesa, la confianza en la ciencia y en los científicos ha aumentado a nivel mundial con respecto a 2018. Esto está muy bien, porque digamos que las consecuencias del debate entre negacionistas, iba a decir negacionistas y normales, no debo decir eso, ¿no? Entre negacionistas y no negacionistas, la doble negación es la afirmación, podría haber inclinado esa balanza en un sentido peligroso. Sin embargo, parece que en general la opinión pública confía más en la ciencia, ¿no? Sí. Perdona, Pera. No. A ver, yo creo que no es solo una percepción, hay un montón de datos, como tú estamos comentando, en diferentes encuestas, diferentes países, o sea, y sí que es que no puede ser de otra manera, o sea, solo imaginar qué hubiera sido esta situación sin vacunas, sin datos científicos, imagínate el caos que hubiera sido. Entonces, la gente que está más o menos bien informada, pues obviamente se ha dado cuenta de que la ciencia nos ha ayudado muchísimo y ha mejorado la percepción que tienen. O sea, hay muchos datos sobre eso, ¿no, Javier? Sí, porque luego puestos a imaginemos lo que hubiera ocurrido con la percepción de la ciencia si no hubieran salido las vacunas, que podría haber sido perfectamente. Claro, si no se hubieran inventado, o hubieran tardado mucho en inventarse, ¿no? Claro, 40 años llevamos persiguiendo una vacuna del SIDA y no la tenemos todavía. El virus podría haber sido hipermutable y no hubiera habido forma de conseguir una vacuna estable contra él, en fin, podría no haber salido. Bueno, de hecho, eso que comentas es interesante, porque yo me acuerdo los primeros meses de pandemia que yo confesé, y creo que lo dijimos aquí, cierta decepción de que tanta inteligencia artificial, tanto Big Data y tanto anticipar que esto podía ocurrir.
y que estábamos confinándonos como hace décadas. O sea, es cierta decepción de que la ciencia tampoco había estado tan a la altura. Es verdad que después con los... Bueno, las vacunas es lo más representativo, pero con muchas otras cosas de lo rápido que se ha ido aprendiendo a identificar variantes y tal, pues sí que ha ido cambiando y ha ido recuperando. Pero al principio, lo que acabas de comentar, si no hubiera habido esta segunda fase, bueno... Muchos científicos se asustaron un poco de las expectativas que se estaban poniendo en la investigación, ¿no? Me acuerdo que el editor de Science, Holden Thorpe, escribió una columna, un editorial que se llamaba Estamos arreglando un avión en pleno vuelo, ¿no? O sea, que llamaba un poco a calmar las expectativas por lo que podría significar luego el rebote de la opinión pública si la vacuna no saliera, ¿no? Claro. Llegaba a asustar un poco aquello. Sin embargo, mira, ahora tiempo después, alrededor del 80%, según esta encuesta, el 80% de la población de 113 países afirma que confía en la ciencia mucho o algo. En Estados Unidos el mucho es el 54%, pero es una buena noticia, porque es 9 puntos más que en 2018. Eso explica mucho el proceso de vacunación en este país, ¿no? Sí, nada menos que 9 puntos. Sí. Y recordemos también que la rapidez con la que se ha desarrollado la vacuna, que llegó en un año, o algo menos de un año, ¿no? Que es un récord absoluto, la media está en 10, 15 años, lo más rápido que había habido era 3 años, ¿no? En vacunas muy antiguas. Realmente ha sido un golpe de suerte en gran medida, porque teníamos, digamos, la parte básica de esa investigación hecha por algunos científicos que estaban trabajando aislados, ¿no? Por proyectos personales de esos que en cuanto te descuidas no te financia nadie, y llevaban 20 años realmente desarrollando estas técnicas del ARN mensajero, ¿no? O mRNA, que son en las que se basan las vacunas de Pfizer, Moderna y los que llegaron más rápido. De no haber sido por esos pioneros visionarios, tampoco hubiéramos tenido las vacunas con esta rapidez. Pues lo mismo hubiéramos tardado 10 años. O sea, nos faltarían todavía 8 años para tener una vacuna, ¿no? Sí. No, y por cerrar un poco lo de las encuestas que comentabas, Javier, o sea, el otro dato que se ve que se han reducido bastante los muy contrarios a la ciencia. O sea, las personas que tienen mucho escepticismo también se han reducido. Es decir, que todos estos mensajes que llegan de que si Miguel es Bosés de turno y otros así, no están calando entre la población, porque es tan obvio que luego también se están haciendo estudios muy chulos. Yo creo que con el tiempo veremos más resultados, porque dentro del grupo de los no vacunados a veces los tratamos como antivacunas. No es lo mismo un no vacunado que un antivacunas, o por decirlo de otra manera, no es lo mismo un anti todas las vacunas que un anti esta vacuna. O sea, estaba hablando esta semana con alguien de Guatemala y decía, aquí la población, hay mucha población que es resistente a vacunarse, pero porque les llega una mala información. No es que sean antivacunas, anti todas las vacunas, es que en esta en concreto, como estamos en una fase todavía donde circulan mucha mala información y si tú te llega por WhatsApp o por redes sociales esta mala información, pues es la que te genera estas dudas, y ante dudas pues prefieres no vacunarte. Es decir, se tiene que llegar a comprender un poco el proceso. Sí, de hecho, ¿no? Recuerdo que un invitado, creo que era de Médicos Sin Fronteras, nos contaba cómo uno de los grandes problemas de la vacunación en África es que hay lugares remotos a donde han llegado antes los bulos sobre una vacuna que provoca la esterilidad y tal, antes que la información sobre el coronavirus, o antes de que incluso llegara el virus. Sí, ¿no? Esta persona de Guatemala me decía exactamente esto. Sí, bueno, hoy estamos a punto de empezar, mientras tanto, la vacunación a los niños de entre 5 y 11 años, que está siendo el foco de la sexta, no sé si mal llamada sexta ola. Estamos en 547 casos por cada 100.000 habitantes. Hace un par de meses estábamos en 54, es decir, se ha multiplicado por 10.
hay una prueba más de que las vacunas reducen el contagio entre quienes sí que la tienen puesta, ¿no? Casi el doble de la media de España, 323 por cada 100.000 habitantes, y más del triple que entre adolescentes o mayores de 60. Sí. Bueno, un efecto sobre la transmisión tiene, aunque no es un efecto tan alto como en evitar la enfermedad, que es del 90% para cualquier vacuna, pero la transmisión cae también, pues en porcentajes del 70 a lo mejor, depende de la variante del virus y empieza a depender de la vacuna. Omicron, la nueva variante, es especialmente hábil, escapándose tanto de las defensas generadas por una infección natural como por algunas vacunas, allí donde se ha podido comprobar, porque hay casos de reinfección de gente con 2 dosis que se ha contagiado por esto. Pero la enfermedad grave se evita en todos estos casos. Entonces, los niños pueden tener algún factor adicional, no sé, que juegan juntos en el patio, pueden tener patrones de conducta que también los hacen más propensos, pero el mero hecho de que sus índices se hayan multiplicado por 10 indica con fuerza que la vacuna está evitando la transmisión en otros grupos de edad, y la evitará en según todas las previsiones. Claro. Oye, hay una duda que ya empezamos a tener todos, no solamente los más mayores, la gente que ya ha empezado a recibir la tercera dosis. Hay muchas informaciones sobre esto. ¿Es mejor ponerse la misma marca o combinar? En el caso de Johnson & Johnson o de AstraZeneca sí que recomiendan poner Pfizer o Moderna, pero quien se ha puesto Pfizer debería ponerse Moderna, quien tiene Moderna debería ponerse Pfizer. No todas las combinaciones se han probado en pequeños ensayos clínicos. Hay algunas que sí. Pfizer como segunda dosis después de AstraZeneca o Janssen, que es lo que me he puesto yo mismo hace unas pocas semanas. Mi tercera dosis es una segunda, porque era una de Janssen y era la segunda de Pfizer, ¿no? O sea, es pauta completa más una dosis más. Sí, pero los pocos datos es eso, ¿no, Javier? Sí, que parecen indicar que si combinas, pues tienes una respuesta inmune un poco más robusta. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Ya parecía al principio, con datos en Inglaterra, que se habían puesto AstraZeneca y después de segunda dosis otros, y la gente tenía resistencia a cambiar, porque parecía que o sea, el conservacionismo de decir, si la primera me ha ido bien, pues me pongo la misma. Cuando teníamos más miedo de los efectos secundarios, como que ahora ya no tenemos miedo de los efectos secundarios. Cuando había este miedo, dices, la primera me ha ido bien, pues la segunda no cambio. Pero para temas de inmunidad parecía mejor. Sí, en algunos casos es mejor, sí. Oye, para quienes en esa encuesta de la que mencionábamos antes todavía responden que no creen en la ciencia, una noticia de hace un par de días. Esto es algo en lo que la ciencia, sobre todo la industria farmacéutica, llevaba trabajando creo que 20 años en una carrera. Seguramente entre la gente que no cree en la ciencia hay muchos, cientos de miles que quizá incluso están escuchando, que tienen que ponerse gafas para leer de cerca, ¿no? Las gafas para vista cansada, para presbicia, que es algo que afecta a todas las personas a partir de los 40 años. Esto es que cuesta creerlo, porque parece un milagro, pero se ha puesto a la venta en Estados Unidos un sistema que son unas gotas que te echas por la mañana y ya no tienes que llevar gafas de leer en todo el día. Inmediatamente ves perfectamente nítido. Qué fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte, ¿eh? Sí. Y porque es muy simple de aplicar también. Sí, claro. Tiene un grave problema de precio de momento, son $80 al mes las gotas estas. Con eso que te compras 12 gafas en un año, ¿no? Eso que de momento tiene un grave problema de precios. Pero el fundamento de la técnica es muy sólido, porque se basa en reducir el tamaño de la pupila. Y reducir el tamaño de la pupila es la razón por la que los miopes ponen esa cara de miope cuando miran algo, cerrando los párpados casi. Lo que están haciendo es enfocar mejor. Exacto, enfoca mejor. Como una pared donde hay un pequeñito agujero, un agujero muy pequeño, se comporta como una lente. Tiene la capacidad de enfocar los rayos. Me acuerdo que había tenemos un minuto.
Sí. Había Uno sí, dos. Con uno vale. Una población en el sur de India, que los ingleses lo llaman Sea Gypsies, los gitanos del mar. Es una población muy pegada al mar, que viven y mueren en su barca, ¿no? Y llevan, pues, no sé, siglos o milenios viviendo en el agua, y se sabe que los miembros de esta población, particularmente los jóvenes, los niños y los jóvenes, tienen una capacidad para ver debajo del agua, donde hay menos luz y menos nitidez, mucho mayor que la del resto de los seres humanos. Y una científica sueca lo estudió por ver si esto era una adaptación evolutiva, ¿no? Hubiera sido un caso de adaptación evolutiva prácticamente único en la historia de la biología. Y resultó que no, que es un comportamiento adquirido, a base de que el niño desde muy temprano pues tiene que ver cosas debajo del agua y va aprendiendo algo que los demás no sabemos hacer, que es reducir a voluntad el tamaño de nuestra pupila. Es una cuestión muy interesante. Qué bueno. Bueno, pues esto es uno de esos ejemplos en donde la ciencia de repente te hace la vida más fácil, con una solución que es inesperada. Porque imagina, ¿quién había...? Yo no había leído nada sobre esto. ¿Quién puede imaginar que, yo qué sé, pues unas gotas te pueden evitar llevar gafas? No, de hecho, lo que conocemos de momento es la información de la empresa. O sea que hay que poner todo lo anterior entre un par de paréntesis y corchetes. Sí. Bueno, voy a ver si me hago con un bote y lo pruebas. Que, bueno, es que tenemos muy poquito tiempo y además Pera tiene que marcharse corriendo para coger el barco. Así que os despido y la semana que viene tenemos espacio de duración normal. Es que tenemos una larguísima lista de cosas que tenemos que comentar, así que lo dejamos para dentro de una semana. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, muchos abrazos. Venga, abrazos. Hasta la semana que viene. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.